Cuando los humanos empezamos a vivir en comunidad, descubrimos las palabras y adquirimos la capacidad de formar frases. Ganamos una nueva conciencia. La mayor parte de nuestra conciencia está formada por un flujo de pensamientos en forma de palabras. Nos consideramos a nosotros mismos individuos muy especiales, y así es, puesto que tenemos la capacidad de compartir nuestra conciencia con otros. Sobre el origen de las lenguas. Nuestro planeta es un mosaico de distintas visiones del mundo, cada una de las cuales va implícita en un idioma. Nagsasalita ka ba ng Pilipino? Los niños aprenden a comunicarse instintivamente. Salvo excepciones, todos los niños del mundo tienen capacidad innata para aprender su lengua materna. Ciertas fuentes estiman que en el mundo existe la friolera de 10.000 idiomas, mientras que para otras la cifra se reduce a unos 4.000. En general, la cifra aceptada por todo ronda los 6.000 idiomas. Você também fala português? كمان متبلتي Actualmente existen en el mundo 6.000 idiomas, de los cuales la mitad está en grave peligro de extinción, y es probable que desaparezcan en los próximos 100 años. Cada vez que desaparece un idioma, se pierde con él una visión del mundo. A través del idioma describimos nuestra realidad, recreamos el mundo. Y cada uno de nosotros nos expresamos a nuestra manera, en nuestro idioma. Las diferencias de nuestros entornos son las responsables de las palabras únicas de cada idioma. Sea cual sea el idioma en que hable, sea inglés, francés, alemán, danés, ruso o chino, ¿se imagina lo que hubiera perdido si nunca lo hubiera tenido? Si desapareciera mi idioma, perdería mi lugar en el mundo. Junto con mi idioma se desvanecerían también largas épocas de mi pasado, la historia y la cultura de mi familia. El idioma y la vida van unidos indisolublemente. Podríamos vivir aislados y estar bien, pero siempre existiría un vacío. Así que solo existen 6.000 formas distintas de ver el mundo, de las cuales 3.000 pueden desaparecer en los próximos 100 años. Esto significa que existe el riesgo real de perder la percepción que cada uno tenemos de los seres humanos. Es decir, que desaparezca nuestro concepto de lo que es un ser humano. Australia ha perdido el 95% de su herencia lingüística. Seguramente represente el caso más grave de todos los países y continentes del mundo. Incluso en Estados Unidos, donde hay muchas lenguas amenazadas, se hablan más lenguas nativas que en Australia. Llevo 30 años trabajando con lenguas aborígenes australianas y he llegado a estudiar 12 lenguas distintas, trasladándome a los lugares recónditos donde se hablaban para aprenderlos en sus contextos. Hoy no queda ni un solo hablante de esas 12 lenguas. No existe nadie en el mundo que las tenga como su lengua materna. La colonización de Australia diezmó la población aborigen. Muchos murieron a causa de las nuevas enfermedades que aparecieron, ya que sus sistemas inmunológicos no estaban capacitados para combatirlas. Otros a causa de las matanzas indiscriminadas y el genocidio sistemático. Cuando llegaron los colonos blancos a Australia, había en el continente 250 lenguas que, junto a los dialectos del norte, del sur, del este y del oeste, hacían un total aproximado de 700. Los lingüistas aseguran que hoy en día solo quedan 70. El Kaama se inició hace 25 años.
Antes no había emisoras de radio para los aborígenes. Por eso empezamos el Kaama, para que la gente pudiera escuchar la radio en su propia lengua. Todo es culpa de los medios de comunicación de los blancos. Si eso es lo que ven nuestros hijos a todas horas, acabarán pensando como ellos. Gracias a la creación de Emparia, ahora podemos producir nuestros propios programas y emitirlos de forma autónoma en la franja horaria que queramos. Nosotros gestionamos la programación de las películas, los titulares de los derechos y decidimos sobre la emisión. En muchas comunidades de Australia, la lengua materna no es el inglés. Así intentamos satisfacer todas las necesidades. Los hombres daban pisotones contra el suelo en una danza preciosa. Los que no sabíamos la letra escuchábamos la canción y los que se la sabían la cantaban. Pero todos mirábamos atentamente. La danza de los pisotones era preciosa. A principios del siglo XX, el gobierno australiano aprobó una política para separar a los niños mestizos de sus padres, llevándoselos de su entorno. La idea respondía al supuesto de que, educados en el mundo de los blancos, los niños prosperarían. Fue una política social muy cruel que rompió familias y deshizo comunidades enteras. Los niños mestizos eran obligados a vivir en barracones donde los formaban como criados para los blancos, con lo cual perdieron la oportunidad de aprender su idioma y su cultura. Pero los blancos realmente no nos querían lejos de ellos. Les resultábamos embarazosos. Para ellos éramos una raza creada de los abusos y las violaciones cometidas por los blancos contra las mujeres aborígenes. Nosotros fuimos esa generación de niños traídos al mundo sin que nadie realmente los quisiera. Los niños lloraban cuando los cogían. Las madres los agarraban con fuerza para que no se los llevaran. Pero los blancos se los arrancaban de las manos. Algunas madres trataban de huir con sus hijos. Abandonaban los poblados y se escondían con los niños en los barrancos para que los blancos no pudieran arrebatárselos. Al menos eso fue lo que me contaron a mí. Y se volvió hacia mí y me dijo, ¿por qué no me hablas en nuestro idioma? ¿Te da vergüenza hablar nuestra lengua? Y yo le contesté, no mamá, no me da vergüenza. Es que no sé, porque no nos han dejado aprenderlo. Esta opresión no pretendía únicamente marginar a los nativos, sino arrebatarles su lengua y su identidad. Aunque me ofrecieran un coche o una casa, no renunciaría a mi cultura para conseguirlo. Las lenguas codifican y recogen la cultura de la gente. Por tanto, cada lengua es un mundo en sí misma, es una manera de ver el mundo y de hablar del mundo, una vía de transmisión de la cultura, de un grupo de personas que se comunica en ese idioma. Cosas como la música, la poesía, las canciones, las historias. Krunk, krunk, honum fannst gott að sveima í frelsi háloftana. Þangað barst lítill hávaði. Ya kikinum gongolo yala abada wotu ranan le moniele. Aywa dama kunenyo koroko. Kikinum sabab de kunenyo. Wadi mo ban pile menyo na monia. Kan no bula ma bar bagan kan pile menyo kan ngajil kali. Mulo ko din ngaja. Lo que expresamos oralmente también podemos decirlo mediante signos. Sin embargo, el lenguaje de signos no es único y homogéneo. Hay muchos tipos de lenguajes de signos según el idioma en que se hable. El sueco, el inglés, el chino, el francés, el danés, el coreano.
Cada lengua tiene sus propias normas para los signos y para estructurar las frases. Pero los sordos comparten el mismo concepto del universo que los demás. El lenguaje de signos es muy distinto al lenguaje hablado. La gramática del lenguaje de signos está basada en el espacio tridimensional en el que se utiliza. De hecho, hay tantos lenguajes de signos distintos que los sordos no pueden comunicarse en el ámbito internacional sin la ayuda de un intérprete. Los idiomas se expanden, pero no debido al carácter individual de una lengua particular. No existe eso que podríamos llamar una lengua sencilla, preferida por todo el mundo. Hay una verdad universal y es que la lengua más influyente va a dominar siempre a la menos influyente. La cultura mayoritaria absorbe a la minoritaria. Esto es una ley de vida para los humanos. No importa si hablamos del español, del francés, del portugués, del árabe, del hindi, del ruso o del chino. Todos ellos son idiomas con mucho peso que al llegar a cualquier parte del mundo lo hacen como apisonadoras que van destruyendo las lenguas minoritarias a su paso. Please say margarine. El objetivo del gobierno es que los chinos utilicen mayoritariamente el chino mandarín estándar. El Changsha, hablado por 5 millones de personas, es un dialecto del Xiang que cuenta con 36 millones de hablantes. Está considerado un dialecto del mandarín. A veces resulta difícil diferenciar un dialecto de una lengua. Un ejemplo perfecto de ello es Escandinavia, cuya población habla sueco, noruego y danés. Todos sus habitantes entienden más o menos lo que dicen los demás. Sin embargo, ninguno sabe distinguir si el otro habla noruego, sueco o danés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por su parte, los pueblos de esos tres países, Noruega, Suecia y Dinamarca, consideran que hablan tres idiomas distintos por motivos políticos. Mi mujer y yo teníamos 3 hijos y vivíamos prácticamente en una chabola. No tenía sistema de alcantarillado siquiera. El techo tenía goteras permanentemente, las paredes eran de papel. Era un lugar horrible. Aquello no se le podía llamar vida, se trataba más bien de simple supervivencia. Yo soy de Changsha. Nací aquí. Así que el Changsha es mi lengua materna. Antes de ir al colegio ya escuchaba el mandarín en la radio y en la televisión. Aprendí imitándolo. Luego en la escuela terminé de aprenderlo porque nos daban clase en mandarín estándar. Prefiero hablar mandarín, principalmente por mi trabajo. El mandarín es la lengua dominante. Se utiliza como idioma oficial en los medios de comunicación y en los colegios. De hecho, el gobierno exige a los funcionarios que sepan mandarín. El mandarín es la lengua materna con mayor número de hablantes en el mundo y además un idioma en expansión internacional. Si tuviera un hijo, sin duda le enseñaría el mandarín.
El mandarín es la lengua más utilizada en China, tanto en los comercios como en los medios y en las escuelas. Eso no significa que me opusiera a que mi hijo aprendiera Changsha y hablara con mis padres en lo que es mi lengua materna. No me parece que eso pudiera perjudicarle, pero tampoco sería para mí una prioridad que lo aprendiera. Las cosas aquí han dado un giro radical. Ya no hay los problemas de hambre que había antes. De hecho, ahora la gente pone en peligro su salud por comer demasiado. China es una de las mayores potencias mundiales que existen hoy en día. Y es un mercado en alza que presenta grandes oportunidades económicas y financieras. Hay miles de empresas de todo el mundo que están estableciéndose en China, porque aquí hay muchas oportunidades y cada vez más gente aprende mandarín. Sin lugar a dudas, yo enseñaría a mi hijo mandarín. 现在是一黄金周呢，已经是圆满的画上了一个句号。那么这个旅游黄金周也是带动了假日经济的活跃。 Y ese es otro problema añadido de la desaparición de las lenguas, la pérdida de identidad. La gente está cada vez más confusa respecto a sus raíces, quiénes son, de dónde vienen, cuál es su historia y cómo se relacionan con otras personas. A veces esto puede conducir al individuo a una gran pérdida de la autoestima y de la confianza en sí mismo. Las personas que no saben cuál es su lugar en el mundo se ven atrapadas entre extranjeros e idiomas mayoritarios que les vienen impuestos. Está bien lo que dice. Si yo voy en Totonaco, si voy de Nahua, y que venga un cabrón y que me diga, no, tú vienes patas peladas, óyeme, güey, yo sé hablar los dos idiomas, aviéntate, yo te voy a cantar bien cantado, güey. Pues por la pincho, más cojo lasha español, yo me plasha Totonaco, pero hasta no plajati Totonaco, como chuna que le makaste canit. Uslanga talipuans, ma natawala o ma. En Coyutla, como en la mayoría de México, la cultura nativa está amenazada. La palabra indio es despectiva, a pesar de que aquí la mayoría de la población es indígena. Las oportunidades económicas son escasas y la única salida es el español. En total, solo entre 80 y 100 de nosotros seguimos vistiendo con atuendos tradicionales, porque nuestros hijos llevan ya pantalones normales. Nuestra cultura está a punto de desaparecer. El problema es que los niños ya no quieren vestir al estilo tradicional. Por eso el totonaco acabará extinguiéndose. Y yo pienso también usarlo, pero no puedo, porque algunos se burlan. Los Luwan llaman a nuestro pueblo, al pueblo totonaco, indios asquerosos. En Totonaco, la palabra Luwan se utiliza para referirse a los mexicanos con raíces españolas. En español, Luwan se traduce como persona de razón. La superioridad del conquistador se ve reflejada en el idioma totonaco a partir de palabras como esta. Aquí nos pagan 4 pesos, por eso vienen los coyotes aquí a comprar, pero allá en México pagan, dicen que a 15, a 20, a 18. Yo era muy pequeña cuando murió mi madre, así que tuve que buscarme un trabajo. Trabajaba en Poza Rica y no sabía hablar español. Al principio no entendía nada de lo que me decían, porque solo había aprendido el totonaco. Aunque he aprendido mucho español desde entonces, aún no entiendo todo lo que me dicen. Por eso les decía a mis hijos que no hablaran totonaco. Mi prioridad era que supieran español. Y no sabía si saber ambos idiomas les sería de utilidad. Siempre les pido a mis nietos que hablen totonaco cuando están aquí, porque yo no entiendo español. Cuando vienen de visita no puedo comunicarme con ellos, no les entiendo. Yo les digo, habla totonaco, pero no me hacen caso. ¿Qué más puedo hacer yo? Solo hablan español puro, y yo pienso que no debería ser así. En algunas zonas de México, los padres pueden enviar a sus hijos a un colegio bilingüe. Buenos días, todos digan bien. ¿Cómo se contesta? Ni ¿Vamos? Y hay muchos niños que son monolingües en español y tenemos forzosamente enseñarles cada lengua materna. Pero ya lo traen desde casa.
Pero nada más lo único que tenemos que enseñarle como segunda lengua la lengua materna. Yo aprendí del totonaco, me enseñó mi mamá, pero ya de ahí con el maestro Toño nos daba poesías con totonaco, ya de ahí aprendí. Pero ya en la escuela secundaria la enseñanza se imparte exclusivamente en español. El problema es que entran a la secundaria y todo ese rescate de cultura que se hizo en el preescolar y en la primaria se rompe y el niño a partir de la secundaria es obligado a perder su identidad. Me gusta hablar los dos idiomas y gano las personas que más saben hablar español, pues gano por hablar totonaco. Ahora pienso que es preferible que sepan los dos idiomas, porque los niños de hoy saben todos hablar español y lo entienden. Además, ahora se les exige que aprendan también inglés. De modo que quedan solo 6.000 lenguas y la situación se agrava cada día más. Es probable que casi la mitad de las lenguas del mundo desaparezcan a lo largo del próximo siglo. Basta una generación o incluso menos para que una lengua que no está amenazada pase a estarlo. Por tanto, es muy posible que dentro de aproximadamente un siglo, las 3.000 lenguas que ahora mismo están al borde de la extinción hayan desaparecido, que ya no las hable nadie. Y eso significa que durante los próximos 100 años morirá una lengua cada 2 semanas en alguna parte del mundo. Si no hacemos nada, dentro de 100 años se habrá perdido la mitad de la herencia lingüística de la humanidad. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿cuándo muere una lengua? Se dice que cuando muere la última persona que lo habla, pero algunos piensan que es cuando muere la penúltima, puesto que entonces la última se queda sin nadie con quien hablarlo. En lengua livonia, esta comida se llama listad y es un manjar exquisito. Cuando era pequeño, mi padre salía al mar a pescar estos peces. Me encantaban. Él me explicó cómo se preparaban para hacer el listad. Ahora soy viejo y no tengo con quién hablar livonio, porque ya nadie lo habla. Kolka, Letonia, los estados bálticos, todos sus habitantes eran livonios durante la época soviética, pero fueron expulsados de la costa, arrebatándoles así su cultura y su economía. La lengua livonia se prohibió. Cada agosto la gente de origen livonio se reúne en Macirbe, pero ¿durante cuánto tiempo seguirá haciéndolo? Mucha gente de ascendencia livonia ya se ha integrado dentro de los letonis, pero algunos aún deseamos conservar nuestras raíces livonias y luchamos por mantener ciertas tradiciones. Por eso, hemos organizado distintas actividades de promoción cultural para que la gente aprenda canciones y costumbres livonias, con el fin de tener siempre presente en nuestras mentes lo que algún día fuimos. La generación de mis hijos puede disfrutar aún de esto, pero si no se continúa con la tradición, todo se perderá. No creo que el livonio vaya a desaparecer para siempre. Ahora está empezando a extenderse entre los letones y todos nosotros utilizamos muchas palabras livonias en nuestra vida cotidiana. Además, conservamos muchas ideas y significados. En nuestra familia siempre hemos utilizado frases y palabras típicas livonias. Yo siempre he inculcado a mis hijos la lengua de sus ancestros y ahora llaman a ciertas cosas solo con el término livonio. Por ejemplo, para ellos abuela es Banama y abuelo Banaisa. Mi situación es muy parecida a la tuya. Mi abuelo también era de origen livonio. Murió cuando yo tenía 7 años. Jamás le oí hablar livonio en casa. No tenía con quién hacerlo. Mi abuela era letona.
Nunca creí que acabaría acudiendo a reuniones con antiguos livonios para aprender el idioma. Hasta entonces nunca había tenido especial interés por estudiar la lengua porque me parecía una pérdida de tiempo. No le veía ninguna utilidad. Ya no se puede hacer nada. No se pueden cambiar las cosas porque ya no hay tiempo. Irremediablemente el idioma morirá. Se calcula que hay entre 50 y 60 lenguas en el mundo de las que tan solo queda un hablante. Una vez que ese hablante muera, si la lengua nunca se ha escrito ni ha quedado de alguna manera registrada, será como si esa cultura nunca hubiera existido. Ese es el problema de que desaparezca una lengua, que si no hay indicios de su existencia nunca conoceremos la visión del mundo que tenía esa cultura, ni su concepto del ser humano. A los maestros de la cultura Naxi se les llama Davas, y habían escrito todas las palabras Dava en la piel de un cerdo. Un día emprendieron un largo viaje en el que lo pasaron muy mal, y no encontraron nada que comer. Así que no tuvieron más remedio que comerse la piel de cerdo sobre la que habían escrito las palabras para no morir de hambre. Por eso es por lo que no hay escritos en nuestra lengua. Para conservar las lenguas primero debemos concienciar a la gente para que toda la humanidad esté sensibilizada con el problema. Si no existen escritos en una lengua, hay que escribir en ella. Para ello hay que elaborar sistemas de ortografía, lo que implica conseguir lingüistas de esos idiomas. Sin una lengua escrita, la humanidad entera estaría perdida en el mundo moderno. El profesor Richel lleva 20 años dedicado a crear escritos en lengua malbrí. Tengo que preguntarles dudas sobre algunas palabras para estar seguro de que las entiendo correctamente. A veces repaso con ellos algunas de esas palabras. Met berang, met beri, brain, ja, brain, ja. Brain, ja. I putong. Para la sociedad quizá el malbrí no tenga valor intrínseco. Incluso la mayoría de lugareños no hablan malbrí porque les parece una lengua primitiva. Tenemos profundamente enraizado el concepto de que las lenguas habladas a niveles culturales más simples son rudimentarias. El problema es que si la gente cree que los demás ningunean su idioma, al final terminan abandonándolo. El malbrí cuenta con 300 hablantes. Durante siglos han vivido entre Laos y Tailandia. En las últimas décadas han tenido que establecerse cerca de las poblaciones de Hmong, donde han encontrado empleo pero mal pagado. Ahora cada uno de ellos se enfrenta a un desafiante reto: la integración en la sociedad tailandesa moderna. A partir de ahora habrá cada vez menos áreas en las que se hable malbrí, puesto que el sistema de enseñanza es en tailandés y tendrán que solicitar trabajo en tailandés. Es esencial que se cree un idioma escrito para que no se pierda la lengua. Ya se están haciendo esfuerzos en ese sentido. En el mundo actual no es algo difícil de hacer y no pueden hacer ignorar este hecho. La alfabetización es muy importante. Akbalak. Akbalak. Nyak tanah bening. Bening. Ga. Akceret. Akceret. Pilcwe. 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 Pilcwe.
Es decir, las mujeres dicen plin sue y los hombres dicen dong sue. Es maravilloso. Es una de esas palabras asociadas al género. Es algo muy curioso. Están denominando el color marrón, pero en realidad lo están llamando el color de los genitales del tejón. Las mujeres utilizan el nombre de los genitales femeninos del tejón y los hombres el nombre de los genitales masculinos. Es muy interesante. Les divierte. Es como si dijeran una palabrota. Puede ir directamente en un diccionario con esta forma. Si cojo un cerdo pequeño, apenas hay para comer. Lo compartimos, pero es muy poca comida para todos. Si cazo un cerdo más grande, con mucha carne, hay más para todos y es mejor. Aunque haya poca comida, siempre la compartimos, y cuando lo haces y la ración no es pequeña, te sientes mal, te enfadas, y eso es un problema. Aunque nos enfadamos a menudo, enseguida nos reconciliamos. Nunca estamos enfadados mucho tiempo. Nos enfadamos, nos calmamos y después hacemos las paces. Tenía unos 7 años cuando vine aquí por primera vez. A los 7 años no hablaba nada de Malbrí. Empecé a aprender a esa edad porque era pequeño todavía y podía aprender rápido. Además tenía mucho tiempo para hacerlo. Pero era difícil, porque ninguno de mis amigos de aquí que hablaban Malbrí sabían apenas tailandés. Así que nuestras conversaciones se limitaban a las pocas frases que conocíamos en tailandés y a entenderme con ellos en Malbrí como podía. Me costó mucho aprenderlo, pero al final lo conseguí. Para mí, descubrir este idioma ha sido una experiencia única. Creo que no me equivoco al afirmar que la fusión total de todas las etnias de Tailandia en una sola provocará un choque cultural con terribles consecuencias. Estas etnias no solo se encontrarán con la necesidad de aprender tailandés, sino también de tener las mismas ambiciones y exigir las mismas demandas que la sociedad tailandesa moderna. Tendrán que aprender los conceptos de insatisfacción y de lucha. Ahora necesitamos un trabajo. En casa salíamos a cazar, cogíamos tallos de bambú. Cuidado, que hay un perro. Pero aquí nada es así. ¿Dónde vamos a ir de caza aquí? Nos va a morder el perro. Hay demasiados extranjeros aquí. Si viviéramos en la ciudad, podríamos olvidarnos del idioma Malbrí. Si la mayoría de nosotros emigrara a la ciudad, hablaríamos tailandés allí y Malbrí aquí. Pero si alguno se fuera a la ciudad y solo hablara tailandés, se olvidaría del Malbrí. Cuando existe la posibilidad de que una lengua pueda desaparecer, los miembros más importantes de una comunidad son los adolescentes. Son fundamentales puesto que serán padres en la siguiente generación. Ulaanbaatar, Mongolia. En 10 años, ellos serán madres y padres, y a menos que les hayamos inculcado la importancia de su idioma para su identidad y que adquieran conciencia de ello, no se molestarán en enseñárselo a sus hijos. Ella habla mongol, pero yo le voy a hablar siempre en ruso. No. ¿Sí? No, tú no sabes hablar bien ruso. De hecho, cometes muchos errores. En mongol y en ruso, en ambos. Y en inglés también. Pero ¿por qué los mezclo?
Eso no le va a venir bien a la niña. Sí, le vendrá bien. Así aprenderá más. Se va a saber un montón de palabras. Beba, 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 welcome, welcome, welcome in, welcome in. Hivi ndivyo sisi tunavyokaa kigeto geto geto clan take kigeto tunatambaa kigeto geto nyumbani matutelina tunakaa kigeto geto hivi ndivyo sisi tunavyokaa kigeto geto tunavyo. Estamos en Kibera, en un lugar llamado Soweto, en Nairobi, Kenia, al este de África. ¿Y la lengua? Diles cuál es la lengua. El Sen. El Sen es como una mezcla de idiomas. Mezcla palabras del inglés, de las lenguas de las etnias y también parte de Swahili. En su mayoría realmente es Swahili. El nombre de esta lengua se formó al combinar las tres primeras letras de la palabra inglesa ENG y la S y la H de Swahili. Si las unimos tenemos la palabra Sen. Watoto wasipotaka buda ama mada asikie story ile inaendelea, basi inabidi wabonge check ile kuelewana. Ukiwa saizi na girlfriend na mama yake yuko hapo na ndugu yake yuko hapo, bado unaweza bonga na msichana na hao wengine hata rada ile story gani mnabonga, unaona? Na hapo mnaishia kesho unapata msichana do umemshamjaza msichana kuna mimba. Wanashinda ala msichana kila siku yuko hapa nyumbani na kijana akija anaenda peke yake. Imekuwa vipi mpaka uko na mimba? Lakini haelewi ile lugha. Ndio mama anaweza kukaa vipi? Ndio anakumbuka ala ile lugha ile siku anaelewa. Si un grupo de chicos está hablando en Sen delante del padre de uno de ellos, no les entenderá. Normalmente se harta y los echa de casa. Los adultos de todo el mundo piensan que los jóvenes destrozan el idioma y hablan como quieren. Es inevitable. No le puedes decir a un adolescente que no preste atención a lo que le rodea, porque te mirará y te dirá que lo dejes en paz, que lo dejes tranquilo. Los adolescentes siempre hacen lo que les parece mejor. Eso se les da muy bien. Todas las lenguas vivas cambian. Luego está el vocabulario. Todos los días surgen palabras nuevas. En algunas zonas de Nairobi, por ejemplo, es distinto ya el Seng. Cambia según la zona. Si vas a otro barrio, el Seng que habla allí la gente, aunque sean de Nairobi como nosotros, no es el mismo. Hay veces que no los entiendo, o solo entiendo la mitad. Pero eso es lo bonito del Seng, que es el idioma de la calle. Tío, es el idioma de la calle, el de los jóvenes. Tatu significa tres. Me contaron hace años que cuando se inauguraron las primeras líneas de autobuses, en la época de nuestros padres, para subir había que pagar 3 chelines. De ahí viene la palabra matatu. Necesitabas 3 chelines para subir. Ahora con el Seng, eso derivado en matriz. Para hacerlo más simple, en vez de matatu, matri. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ahora a los autobuses los llaman mats. De matatu, mats. Así es más corto, sí. Lakini bado ukienda mahali kama kina university ama machuo kwanza machuo sana kuna machenge poa, yani ama inaweza kuwa yani inaweza shangaa sana ikifika kitu kama miaka miwili hivi, yani shenye ile iko na Pakistan na kushinda na watu wanapunga hata inaweza kuwa ni si ajabu. Todas las lenguas cambian, independientemente de dónde se hablen. Va en la propia naturaleza de los idiomas. ¿Va a cambiar nuestro idioma? Por supuesto que lo hará, pero ¿será para peor? ¿Cambiará a peor? ¿Acaso un idioma puede cambiar a peor? El inglés de hace 1000 años era completamente distinto al actual. Durante los últimos 2000 años el inglés ha recibido la influencia del francés en particular, de las lenguas clásicas y también de hecho de unas 350 lenguas que han hecho que el inglés cambie. Ahora el inglés cuenta con vocablos de todos los idiomas del mundo. ¿Eso es negativo? ¿Se puede considerar el inglés un idioma peor porque ha cambiado? Al contrario, el inglés es actualmente el idioma más extendido de la Tierra.
En mi opinión, podríamos elegir. Tendríamos la opción de no utilizar el inglés, pero en la práctica no es así. Porque la gente que decide, la que establece las tendencias, la que marca las nuevas directrices en todos los ámbitos, habla inglés. Nosotros después les seguimos y como no tenemos poder de decisión para hacerlo, necesitamos el inglés como herramienta. Yo animo a mis colegas a que escriban en inglés porque así su trabajo llega a más gente. Cuando voy a China siempre digo a los que son más jóvenes que yo que aprendan bien inglés porque es fundamental para su futuro. Sin embargo, creo que un día el chino rivalizará con el inglés y será la lengua más hablada en el mundo. El idioma que más hablo es el inglés, más que en cualquier otro, y eso que no lo aprendí en el colegio. Pero ha sido una imposición de la vida, porque yo llegué aquí por una persona que conocí en París. Yo no sabía inglés entonces, y si no lo hubiera aprendido, no hubiera podido comunicarme jamás con ella. Mi madre estuvo 2 semanas sin hablarme. Creí que no volvería a dirigirme la palabra en mi vida. Mi padre se quedó algo desconcertado, pero 2 semanas después me dio su bendición. Se sorprendieron y por supuesto estaban preocupados por la diferencia de culturas, pero creo que después de un tiempo lo aceptaron. La verdad es que fue rápido y enseguida creo que pensaron que era divertido. En bastantes ocasiones cuando hablamos solemos mezclar palabras en danés y en chino. Nos pasa a los dos. Una lengua refleja muchas cosas. El lenguaje puede ser simple, pero también sirve para ser profundo. Cuando más frustrante resulta es cuando discutimos. Porque creo que en una pelea necesitas de verdad... Cuando llega ese momento recurres al lenguaje corporal y das un portazo. El inglés es un idioma imprescindible, nos guste o no. Es el idioma más extendido y jóvenes de todo el mundo lo utilizan para comunicarse. Por eso es importante asumir la globalización. Ahí es donde creo que está el reto, pero por lo demás el mundo entero está a tu alcance. Puede que se convierta en un problema si te obliga a perder tu identidad por el camino, como me podría haber pasado a mí. Esa es mi única preocupación. No sé cómo mantener intacta la identidad con la que nací, si seré capaz de hacerlo, porque obligatoriamente tendré que seguir utilizando el inglés. En este universo angloparlante los jóvenes combinan culturas e identidades. De esa unión nacerá una conciencia nueva. Cuantos más idiomas aprendamos, cuantas más lenguas experimentemos, más estímulos recibirá nuestro cerebro cuando nos planteemos otras formas de pensar y diremos, yo tengo esta perspectiva, pero ¿qué pasa con esta otra? Ich liebe dich. Adi Admi Kuchala. Ti amo. Te reamo. Te iubesc. Unyaka. Je t'aime. Mogani. Eu la bëgg. O tati, o makme. O makme. Makme. O yak lag makme. O makme. តាមណាតាំងលើថាសម្រាប់ថតទីខ្សែតាមនោះឡាដូចលីងសម្រាប់ឡាគេបែបឡាតំខៀនដកសាក់លេខសាក់លោតាមនន់แมวតាមនន់ថតដល់ផ្លាំងក៏តាមណាក៏បំមកអាតាមណាឡំឡាក៏តាមហឡូហឡូកាត់លេខ Si el pueblo malbrí desapareciera hoy, ya sea su lengua o la gente que la habla, desgraciadamente no sé hasta qué punto el mundo los echaría de menos. Pero eso se debe únicamente a que no saben lo que se están perdiendo. Si los malbrí desaparecieran, preferiría desaparecer con ellos porque yo sí sé lo que me estaría perdiendo. Yo ya me siento parte de ellos. Soy un malbrí y me siento como tal. Vivimos en medio del espacio en un pequeño y frágil planeta.
Pero los astronautas, cuando regresan de la Luna, dicen, volvemos a casa. Desde la Tierra hemos enviado sondas espaciales con mensajes en diferentes lenguas para decir que estamos aquí. No sabemos si alguien los habrá recibido. Puede que algunas de estas lenguas hayan desaparecido cuando nuestro intento de comunicación reciba respuesta. ¿Nos entenderemos entonces? De momento, estamos solos. Pienso mucho sobre las posibles consecuencias que tiene que una lengua desaparezca. Es como si le dijéramos a alguien que hubiera perdido el mundo si tu lengua nunca hubiera existido. Bây giờ mới hôn nhau lúc giờ hôn thì nói giờ tôi nói miếng nho miếng xài. Questi sono gli occhi, questa è la bocca.